Hola, estoy probando. Em, Soy Ana Gallardo y bueno, vamos a hacer una visita a mi estudio o a lo que creo que es mi estudio, un poco a charlar sobre procesos de trabajo o también o mi proceso o mis dudas y un poco sobre mi trabajo en gestión, todo lo que hago en gestión y cómo mi trabajo tiene que ver con lo social y en este momento que estoy aquí encerrada en México, en mi taller, en una nueva en un nuevo espacio, bueno, estoy tratando de reubicarme. Es un hermoso día y voy a dar vuelta a la cámara para que vean qué hermoso que es el sol acá en mi escritorio. Tengo una hermosa ventana en este nuevo lugar de Santa María, eh, la Ribera. Yo vivía en Coyoacán y tenía en los Altillos, en un lugar, un condominio donde tenía un departamento que vivo con mi pareja y mi perro que trajimos de Argentina, pero con este tema de la pandemia, de la enfermedad y del encierro, decidimos achicar costos y mudarnos al estudio, que es este que está en Santa María, donde yo había alquilado esta casa para tener un estudio y una residencia para artistas. Es hermoso este sol, ¿no?, que da aquí sobre la ventana. Y bueno, este es una especie de escritorio, sala de lectura que tengo aquí, donde me siento a veces a leer, a hablar por teléfono. Aquí está mi computadora donde paso la mayor parte del día. Y esta es la sala donde estoy tratando de hacer un proyecto nuevo en el que estoy intentando trabajar. No soy un artista de taller, hace mucho que esa práctica la he perdido, así que me está costando un poco tener un oficio que además, por lo general, no he tenido. No tengo una educación académica, en realidad tengo una educación, eh, soy autodidacta y de hecho, voy a dar vuelta a la cámara, soy autodidacta, no tengo ni siquiera terminado mi prepa, como le dicen acá, o sea, yo no estudié. Terminé la primaria, empecé el secundario, era muy mala alumna, tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo y en determinado momento de la vida, con 14 años, trabajar y estudiar no me era muy fácil, así que decidí simplemente trabajar porque me tenía que mantener. Y durante muchos años trabajé bastante, sigo trabajando en todo, de todas maneras, pero como a mediados de los 80, cuando ya tenía 26, 27 años, decidí comenzar a hacer lo que siempre había querido, que era ser artista, estudiar arte. Y en Argentina la educación formal no era, sobre todo en ese momento, después de la dictadura, tan sólida. La escuela de artes era bastante precaria y además yo no tenía manera de hacerlo porque no había terminado mi secundario. Así que simplemente lo que hice fue estudiar con un maestro de pintura. Yo quería pintar porque además mi madre tenía como una herencia y casi un deber ser, que es el que sigo cumpliendo, que era el de ser artista, porque vengo de una familia donde el arte ha sido muy importante. Mi padre era poeta, mi madre pintora, ella falleció cuando yo era muy chica, así que un poco el vínculo con el arte ha sido un poco el vínculo con mis padres. Y aprendí de ellos el olor, ¿no? Como hay algo de eso que es lo que heredado y fue lo que único que pude hacer.
Así que el arte, lo primero que hice fue ir a un taller de un pintor famoso argentino, que además claramente tenía que ser un hombre, a que me enseñara a pintar. Y fue fuerte porque yo durante un tiempo, varios amigos me habían recomendado estudios, ¿no? Andá acá este docente, hasta el otro. Entonces yo recorrí varios lugares para aprender, a ver quién me gustaba. Y me acuerdo que era otoño, o sea que en Buenos Aires en otoño hace mucho frío, o empieza el frío. En aquel momento, hace 30 años atrás, 35, 40, ya ni me acuerdo, el frío hacía más frío, no como ahora. En otoño realmente era marcada todas las estaciones, así que cuando llegué a ese estudio, había unos calentadores, estufas, allá la estufa es la que calienta el ambiente, que era de querosén, ¿no? Como no sé cómo se llama en México, pero que le pones un líquido a la estufa y eso hace combustión y calienta el ambiente, que tiene un olor muy particular. Y ese olor, junto con el de la trementina y el barniz y el óleo, fue como el olor de mi casa de infancia, de mi madre, ¿no? Como que ese olor se me hizo tan familiar, ese olor, que yo decidí quedarme a estudiar ahí. No me importaba si ese señor, ese maestro, realmente era un buen maestro, pero se me hacía hermoso sentir que hay algo que para mí eso era conocido. Así que empecé a estudiar pintura, dibujo, fui malísima, soy muy mala con el oficio. Así que decidí, bueno, insistí porque nunca me fui del arte, pero eh, hasta pasados muchos años, hasta mediados de los 90 o fin de los 90, yo recién pude dejar la pintura y indagar en otras prácticas, ¿no? Una cosa que me pasa mucho es que yo no puedo trabajar sola, entiendo que a mí la soledad no me gusta y que a veces el encierro en el taller y más, y sobre todo hoy claramente en el mundo contemporáneo, me parece un absurdo que estemos generando objetos encerrados en el taller, aunque lo hago e intento hacerlo, ¿no? No es que, pero solamente eso no me cierra. Así que mucho tiempo me he dedicado a la gestión, entre otras cosas, ¿no? Entonces quiero mostrarles, voy a dar vuelta otra vez la cámara. Estuve revisando, no sé si se ve, voy a mostrarles mis Facebook y mis Instagrams. Acabo de hacer un poquito de orden o intentando hacer orden y la verdad que me he dado como el lujo de recorrer un poco, de ponerme un poco melancólica. O sea, como siempre he trabajado en relación de dependencia y eh, en una época, en los 80, cuando decidí ser artista, también entré a trabajar en una galería que era muy importante en Argentina, que se llamaba Galería del Retiro, que fue una galería como la primera galería contemporánea. Yo fui asistente, así que hay muchas cosas del entender cómo se hace esa cocina entre el mercado y la exhibición y los ciertos lugares de poder, que yo los aprendí paralelamente a pintar. Entonces durante mucho tiempo trabajé un poco en estas galerías, ¿no? Y en los 80, en los 90 también cuando volví a Buenos Aires. Acá en México viví, o sea, soy de una familia mexicana, tengo de hecho una hija que nació aquí, he vivido entre Argentina y México toda mi vida. A fin de los 80 estuve aquí, participé en algunas cosas de un espacio que era muy interesante que se llamaba el Salón de los Aztecas, y en el centro de México. Y un poco ahí en ese lugar comencé a pensar en qué era esto de trabajar con amigos y armar espacios para poder generar vínculos de otro modo, ¿no?
siempre, entonces siempre mi casa o mis estudios han sido espacios de exhibición y para albergar compañeros artistas, compañeros artistas, que a lo mejor no tenían en ese momento visibilidad. O sea, como que el espacio en Argentina en los años 90, cuando yo regresé a vivir allá después de haber estado viviendo en México, la escena era bastante pequeña, muy cerrada, y por lo general no había espacio para la cantidad de artistas que eran. Y además como que los espacios que eran posibles o que visibilizaban eran con una temática muy específica. Entonces había una cantidad enorme de gente fuera de esos espacios que no teníamos lugar para exhibir. Así que en aquel momento, principio de los 90, decidí mostrar mi casa. Este es un artista que se llama Yumi, que es argentina. Esto es de todos modos ya 2012, 13. Pero bueno, mientras voy contando, voy mostrando imágenes de otros compañeros, ¿no? Y bueno, siempre hice, como que he tratado siempre de gestionar, si no era mi casa, era en talleres o en espacios como en un bar. Una amiga me prestó una sala y durante 3 años tuve una sala que se llamaba Le Troya, donde yo curaba muestras de artistas, de compañeros, ¿no? Primeras muestras o artistas mujeres que habían sido como un poco olvidadas por el sistema del arte, por las modas y todo eso. Entonces, mis estudios, después empecé a tener una práctica como más social también con mi trabajo. Dejé de pintar o de trabajar con la materia y entonces mi taller era un espacio vacío y decidí que esos espacios se iban a hacer para invitar artistas. Un poco también la manera de invitar artistas a trabajar y hacer cosas es una manera de estudiar, ¿no? Siempre entendí que eso era como estudiar como estudiar en lo contemporáneo, qué estaba pasando con toda esa gente que anda circulando por ahí y uno no entiende qué hacen o por qué lo están haciendo, ¿no? Como en esta cuestión de lo colectivo, y con el otro yo entiendo que es la mejor manera de estudiar y aprender lo que yo particularmente no sé, que no sé nada, ¿no? Entonces, es mi casa, la última casa en Buenos Aires, Jaramillo. Una cosa que me importa mucho también es la fiesta. Esta es Yumi, los amigos, esta es la cocina de mi casa. Entonces lo que siempre sucedía es que cocinaba para todos y entonces, bueno, se llenaba de gente siempre y la pasamos siempre bien. Y aparecen artistas que por ahí no tenían manera de ser visibles en un espacio que es eh, endogámico, cerrado. Me gusta pensar que no siento claramente que el arte contemporáneo también es bastante autoritario en cómo se piensa la visibilidad, ¿no? ¿Por qué se hacen visibles unas prácticas y no otras? ¿Por qué ciertos discursos son más poderosos? ¿Qué poder tiene el mercado, los curadores en este sistema en que nosotros trabajamos? Y entonces estos pequeños foros que intento armar son para también poder romper un poco esa escena endogámica, ¿no? Me interesa mucho el cariño, el afecto, creo que es de la única manera que podemos armar eh, una escena diferente. Acá hay más, tengo mucho. Esta era mi casa, tengo como una especie de melancolía al recorrer estos lugares. Hace frío, entonces siempre había mantas para que la gente se abrigue, siempre está la comida, el vino, la cerveza, la fiesta. Esta es una artista mexicana, que actualmente Pilar Macías, que hace muchos años que vive en Canadá y que éramos muy amigas en los 80 cuando yo vivía acá en México, y ella trabajó en Buenos Aires, fue a hacer un trabajo en este momento con todas las madres de Plaza de Mayo, así que fue un hermoso encuentro con ella después de tanto tiempo. Entonces es extraño
hablar sola y contar todo este recorrido, digo, pero durante muchos años he hecho siempre gestión, he tenido varias, como ya les decía, varios espacios, y finalmente hay dos o tres, estos últimos que son los que más me gustan, que, por ejemplo, en una temporada yo tampoco tenía estudio y andaba circulando por la ciudad y necesitaba un taller, algo así. De golpe un día unos amigos muy queridos, coleccionistas jóvenes argentinos, que además empezaban a coleccionar contemporáneo, me ofrecieron, nos ofrecieron a unos artistas y a mí un edificio, porque son constructores ellos, que estaba vacío, que por un tiempo lo tenían que, no estaba ahí, hasta que supieran qué iban a hacer con ese edificio, nos lo dieron, nos los prestaron para que hiciéramos lo que quisiéramos, Andrés Brun y Juan José Cataño. Y entonces en ese edificio, en una zona céntrica, de un foco bastante importante en la ciudad de Buenos Aires, armamos un evento, armamos un proyecto que consistía en tener varios estudios, varios artistas invitados, a tener su estudio permanente ahí, y entre nosotros teníamos que armar una vez al mes una actividad pública invitando a cada uno en su lugar a un artista, colega, amigo, músico, cineasta, poeta, bailarín, gimnasta, lo que fuera, ¿no? El lenguaje que quisiera cada uno. Entonces trabajábamos durante ese mes en la curaduría de ese siguiente evento y un modo como en gratitud también al tener ese espacio gratuito que nos cedían estas personas, nos parecía que era genial poder compartir ese espacio con esos otros, ¿no? Que incluso generar un espacio de visibilidad para aquellas personas que no tenían la visibilidad que podíamos tener nosotros en este espacio. Así que fue hermoso porque armamos un proyecto, un programa durante un año que de golpe nos superó. Éramos muchos artistas permanentemente trabajando para ese evento. Una vez al mes invitábamos a un grafitero a la puerta del edificio a hacer un grafiti distinto. Invitábamos a los artistas a presentar proyectos que tuvieran que ver con el borde, con todo aquel trabajo que nosotros consideramos que está fracasado. Casi trabajar con el archivo, que es algo que me interesa mucho hacer con mi obra. No es con el archivo exactamente, sino con ese material que uno considera descartado, que lo considera fracasado. Todo ese material que uno no valora, ¿no? Y es interesante cuando uno toma nuevamente ese material, lo revisa, descubrir por qué ese material no ha tenido valor, ¿no? ¿A qué voces escuchamos para poder sentir qué piezas funcionan y qué no? Y ese espacio duró un año, que se llamó el espacio Forest, y también hicimos unas fiestas increíbles. Extraño muchísimo, en este momento de pandemia más todavía, extraño el contacto con la gente. Estoy como también muy perdida en mi práctica personal porque tengo proyectos que son con otras personas y entonces en este momento que no lo puedo hacer, el retomar un espacio físico me está costando un poco, ¿no? Pero bueno, posteriormente hicimos en Buenos Aires, después de Forest, nos trasladamos a un barrio, se cerró Forest, y nos trasladamos a un barrio que se llama La Boca, un barrio bastante emblemático para los que no conocen, un barrio de migrantes italianos que tiene serias dificultades económicas, en este momento más todavía, y que además ahora
está, que en ese momento había todo un plan de gentrificar el barrio. Entonces apareció alguien que nos ofrece a un bajo costo un edificio y decido hacer otro proyecto ahí también que se llamó La Verdi, porque estaba al lado de un teatro hermosísimo, histórico, Teatro Verdi. Les voy a buscar, hermoso, para quien... Teatro Verdi, a ver, Buenos Aires, una cámara y es difícil. A ver si se ven las imágenes alucinantes de este lugar. Acá está. Este lugar es un teatro en la Boca, precioso, de 1900, fin de los 1800, 1900, hecho por italianos. Acá sigue siendo como de esta manera, se hacen bailes de tango, fiestas, qué sé yo. Ahora como teatro no funciona. El dueño de este edificio nos prestó nos alquiló muy barato este espacio, que es el espacio donde actualmente está la Verdi Buenos Aires, este de acá, perdón, bueno, no se ve. Ese de ahí es el espacio de la Verdi Buenos Aires. En ese lugar, en el 2014, hicimos este nuevo proyecto que tenía como el mismo sentido, ¿no? Junté a varios artistas, los invité que no tenían taller, los invité a habitar ese espacio, a habitar el espacio con sus talleres y a generar actividades, contenidos, a pensar la práctica, a pensar qué es lo que estamos haciendo, eso, cuáles son esos bordes, cómo nos interesa trabajar, a darle visibilidad a distintos lenguajes, a trabajar con esos otros lenguajes que no solamente son los visuales, ¿no? Porque a veces estamos totalmente fragmentados. Y una vez al mes invitábamos artistas y bueno, siempre ha sido así, ha durado muchos años, sigue funcionando en Buenos Aires. Cuando me vine a México hace 2 o 3 años hice lo mismo. Llegué acá a México nuevamente y en la Merced abrí un estudio y finalmente fue una residencia para artistas. Acá invitamos a Mónica Mayer a Buenos Aires a dar un laboratorio de arte y de violencia, Lorena Wolfer, siempre está implicada en cada evento que hacemos, la comida, la fiesta, ¿no? Cada uno muestra su trabajo, pero después es muy necesario que ocurra eso, ¿no? Del contacto amoroso, el beso y después trabajamos mucho con... no trabajamos así. Pueden revisar hemos hecho charlas donde siempre hemos tratado de juntar a un artista joven y sobre todo una artista mujer histórica o como olvidada o invisibilizada, porque sí que creo claramente que las artistas mujeres grandes somos bastante olvidadas después de que cumplimos 50 años. El mercado consume artistas muy jóvenes, así que nos quedamos como patinando en un espacio de soledad bastante amplio, cuando empieza a desaparecer nuestro recorrido, ¿no? Bueno, un poco... esta es la Verdi Buenos Aires y después también fue la Verdi México, que estaba en la Merced. Son de las primeras artistas que llegaron en residencia, Milagros Rojas, Agus Leal, artistas que llegaron en residencia a México, muchas de ellas se quedaron. Me interesaba mucho como encontrar un vínculo entre... poder generar una red entre lo que estaba sucediendo en Argentina y lo que estaba sucediendo acá. Y eso que pasa es que de golpe mi espacio, este espacio físico que era mi taller, deja de ser mi taller y me encuentro trabajando en otro ámbito, ¿no? Como un poco empiezo a compartir ese espacio con otra gente, con otros lenguajes y mi trabajo plenamente se va modificando. Esto era en la Merced, que fue un espacio precioso, artistas argentinos, artistas mexicanos, o sea, como que me encanta el vínculo que se logró generar
entre estas dos ciudades que están tan lejos y que finalmente ahora tiene bastante más vínculos, ¿no? Bueno, hay de todo un poco. La Verdi, hemos hecho concursos de empanadas, hemos hecho concursos de baile, no sé, la verdad que de todo. Es muy lindo. Reviso las fotos y me da mucha melancolía. Entonces, de todos modos, en todas estas maneras de pensar la práctica, por ejemplo, a ver si esto me parece que se trabó. Yo tengo, como les decía, mi práctica es bastante social también. Trabajo con el dibujo, sobre todo con el dibujo, con la materia. Pero quería mostrarles una pieza que hace mucho, no sé por qué se quedó todo trabado. Vamos a ver si puedo. Hace muchos años, por ejemplo en el 2009, a ver, no sé dónde abre. En el 2009, bueno, no sé por qué. Acá. En el 2009 hice un trabajo que tenía mucha relación con México, que se llamó Los Pedimentos, ¿no? Como que en los 80 conocí el santuario de la Virgen de Juquila, que era hermoso, no sé si todos lo conocen. No estaba mirando acá, me están preguntando en la Merced, porque yo conseguí un espacio ahí que me encantaba y porque me encanta la colonia, me encantaba la colonia de la Merced. Perdón que no contesté ninguna pregunta, ahí veo. Me interesa trabajar también mucho con el contexto barrial, ¿no? Como salirme de esos lugares de confort. Incluso me parecía re interesante para un artista argentino que llegaba a México, que conocieran no solamente una colonia similar a la que habita en Buenos Aires, ¿no? Como que La Boca además tenía mucha similitud con la Merced. Son barrios populares donde están ocurriendo otras cosas que nos permite pensar también otras estrategias de trabajo, ¿no? Estoy contestando a María del Carmen, que me preguntó por qué la Merced, que me encanta además. O sea, muchas veces llegaba al taller, salía en el metro y tardaba 2 horas porque atravesaba el mercado y me perdía con todo eso, ¿no? Para nosotros poder compartir ese mundo era riquísimo, diferente. Entonces todos los artistas que yo invitaba a que participaran del taller tenían que pensar su práctica en relación un poco también a la colonia e invitar a algún artista mexicano a compartir ese trabajo, ¿no? Eso también me había olvidado. Me había olvidado ese punto. Volviendo al pedimento, el pedimento es una pieza que yo vengo reflexionando hace muchos años también sobre el tema de la vejez, sobre el tema de la tercera edad, la invisibilidad del cuerpo de la mujer, sobre todo la mujer, ¿no? Cómo desaparecemos de escena. Tanto en la vida, cuando una mujer se vuelve menopáusica, te agarra la menopausia, dejas de menstruar, pareciera que, no sé, que se desaparece cierto olor, ese olor de la supuesta fertilidad, y una empieza a ser invisible. Y es muy fuerte también en el arte contemporáneo, en el sistema del arte, de visibilidad, de poder trabajar, de que te quieren comprar obra, de que te llamen para ser docente, que te den espacios para mostrar. No pasa. O sea, hay generaciones olvidadas. Entonces, en un momento determinado, cuando empecé yo a envejecer, me empezó a dar muchísima angustia y a necesitar pensar
dentro de la práctica qué era lo que sucedía. No, voy a mostrar antes, primero otra cosa. Entonces, una de las primeras piezas con la cual empecé a transitar este trabajo fue, por ejemplo, esta, en el 2004, que yo ya había, que justo tenía ese año, en el año anterior yo ya había, estaba menopáusica, empecé a tener mi menopausia y era fuerte lo que me estaba sucediendo. Entonces decidí reflexionar con esta mujer que era una tía política mía que se llamaba tía Rosita, una italiana que llegó, no sé, en el 1950 a Argentina, y siempre la escuché contar de sus cuestiones de su vida, eh, la melancolía de la migración, de haber llegado a Argentina, siempre la escuché quejarse de estar en Argentina. Y entonces mi tía la invité a trabajar conmigo en un poco en recordar, para no plantearle, ya ella tenía como 78 años acá, la idea de cómo era envejecer, le pregunté, trabajamos sobre la idea del amor, cuál había sido, qué recordaba del amor y cuál había sido su amor más importante. Con esa pregunta y en un tránsito de 2 o 3 meses de estar sentada con ella, yéndola a visitar, encontré primero una manera de trabajar en ese momento, que era a través del encuentro con mujeres de más de 60 años y relacionarme con sus historias de vida. Y de ese encuentro aparecía el formato para hacer lo que yo consideraba en ese momento una obra, ¿no? Entonces tenía una exposición que la hice con ella. Estos son dibujos de ella, de todo un relato que ella me hizo sobre el amor, ¿no? Entonces, lo que pasó es que durante 3 meses la visité, charlamos, dibujamos, hicimos juntas este proceso. A través de su relato íbamos dibujando lo que ella iba contando, para que después en una sala de un centro cultural ella dibujara todo ese relato, y esta pieza tenía un audio y una foto de ella donde ella contaba esa historia de amor. Es como un intento, como un comienzo de proceso diferente, ¿no? Para mí en aquel momento. Y siguió con una pieza que se llama La Hiedra, que también trabajé con varias mujeres de más de 70 años, y cada una de estas piezas está hecha con ellas las hicieron en realidad, casi yo soy como la guía, la editora de ese material. Durante casi un año trabajé con cada una de ellas, y concluye como en un formato así. Cada uno de estos objetos representa eso que ella me contaba, ¿no? Y después quería llegar al pedimento nuevamente, porque el tema de la vejez y del envejecer, la cercanía de la muerte y esta cuestión de la violencia, me, me generó estar siempre vinculado a otras personas. Voy a volver a esta pieza del pedimento, a ver si la encuentro ahora, porque me pierdo con las... Tengo que contestar preguntas, ¿no? Ahora cuento esto y les pregunto. 2000, les contesto, perdón, acá está, los pedimentos. Es un trabajo que duró varios años, y en realidad copié este ritual mexicano que está en Juquila, no sé si conocen la Virgen de Juquila, y en ese lugar la gente peregrina le va a pedir un deseo a esta Virgen, y lo hace en barro, ¿no? Trabaja en el barro. Creo que tengo acá un video en Vimeo, a ver si lo tengo, les puedo mostrar porque es algo muy fuerte y hermoso. Hay una señora que trabaja con el barro en su cuerpo además. No, creo que no lo tengo. Bueno, no importa. Acá no tengo.
no importa. Entonces el pedimento, lo que hice fue pensar una exhibición donde la gente pidiera un deseo hecho en barro y que ese deseo finalmente solamente estuviera pensado en su propia vejez, ¿no? Como que se imaginaran viejos y que pensaban, que creía que iban a necesitar en ese momento, cómo se visualizaban en ese momento. Y entonces juntaba gente de todas las edades y amigos a comer en mi casa, cenas, en el patio de mi casa yo cocinaba, invitaba a grupos distintos de amigos a comer y a trabajar el barro juntos, ¿no? Era interesante porque esa manera de pensarse viejos de distintas edades, distintos grupos sociales, también invitaba a mis vecinas o a las señoras que iban al gimnasio conmigo, fui a algunos geriátricos. Digo, había algo de eso que era interesante de cómo focalizar algo que uno no quiere focalizar, no quiere ver, ¿no? Que es no solamente la vejez, sino la cercanía de la muerte. Nosotros en Argentina solamente, también tenemos una manera muy distinta de pensar la muerte que acá en México, ¿no? Entonces durante mucho tiempo, qué sé yo, no sé cuántos meses estuve juntándome con la gente para hacer esto. Y terminó siendo una exhibición así en una sala de una galería que se llamaba Alberto Sendros, una galería donde llené de tierra y un poco copié el santuario de Juquila, ¿no? Me parecía que era interesante esa cosa también precaria de donde la gente pone el objeto en donde lo encuentra, y me parecía también que era muy preciosa la idea de que un objeto solo no tiene importancia, eso es tierra y agua, ¿no? Se rompe, se puede romper, no tiene valor artesanal, ¿no? Mucha gente me dice, ay, yo no sé hacer nada, no hace falta no saber hacer nada. Y ese saber hacer algo, ¿qué es? ¿Qué significa, no? Justamente, me interesa discutir también un poco esos saberes. Así que estas piezas tenían mucho poder juntas, que también es un poco lo que pasa en Juquila, y lo que pasa con cierta cuestión del rito del poder colectivo, ¿no? Que para mí en este momento, incluso como histórico, en este momento, en este proceso en el que estamos atravesando, hay algo de esta cuestión de lo colectivo, de cómo vamos a encontrarnos para poder volver a, no volver, sino cómo poder cambiar cosas que hay que cambiar, ¿no? Bueno, más o menos esta pieza la hice varias veces, recorrió varios lugares del mundo, en distintos grupos como sociales he trabajado, y siempre pensando con el tema de la vejez. Y finalmente tengo otro proyecto que me encanta, que se llama La Escuela de Envejecer, con la cual vengo trabajando hace también muchos años. Particularmente primero fue como lo que yo llamé un lugar para vivir cuando seamos viejos, ¿no? Era eso, ¿cuál va a ser mi lugar cuando envejezca? ¿Cómo quiero envejecer? ¿Cómo tengo que luchar para que no me saquen de un ondazo del mundo, ¿no? Esos miedos que tenemos y que son reales, porque además en este momento ¿no? hemos visto cómo la mayoría de los países dejan morir a los viejos, ¿no? Solos. Hay alguna gente, que veo que hay varias preguntas y no te las estoy contestando ninguna. Perdón, me pongo a hablar y no paro. Bueno, termino con esto un poco de explicar esta escuela de envejecer y después si quieren charlamos y me preguntan. Porque no miro el teléfono, miro la compu, entonces no sé qué, no logro ver, veo tarde los comentarios. Volviendo a la escuela de envejecer, es una pieza que estoy trabajando hace muchos años
y que ahora se llama esto Escuela de Envejecer, que tiene que ver con la idea de juntarme con estas mujeres mayores que han logrado han logrado después de jubilarse, en esa depresión que agarra en esos momentos de dejar de trabajar, llegan a encontrar actividades para hacer, ¿no? Para hacer durante ese tiempo que es muerto y salir de distintas depresiones. Entonces, con cada una de ellas, que además han logrado, ya tienen 70, 80, la mayoría 80, 80 y pico, he logrado entablar algunos vínculos y encontrar que estas mujeres hacen lo que querían hacer ahora, ¿no? Como que muchas de ellas quisieron hacer en su juventud otro tipo de trabajo y no pudieron porque eran mujeres, porque eran pobres. En este caso que estoy mostrando las fotos es en La Habana, eran negras, ¿no? Como que hay algo de todo ese trabajo, del deseo de lo que uno quiso ser, no todo el mundo puede elegir, ¿no? Estas mujeres no pudieron, el género, la religión, la política, la condición social, ninguna ha podido elegir, y lo hace cuando se jubila. Ahora voy a hacer lo que quiero. Entonces, en esa capa de posibilidades, ahora hago lo que quiero, es con la que yo trabajo. Con estas mujeres que hoy en día disfrutan y se imaginan y se parecen a aquello a cómo se soñaron, ¿no? Me parece súper hermoso. Con cada una de en cada uno de estos proyectos yo me vinculo primero, obviamente trabajando desde sus cuestiones más íntimas, y de ahí sale la forma que le vamos a dar a esa acción, clase, taller. Hace 1 año y medio fui a la Bienal de La Habana y trabajé en una residencia de día. Todas estas mujeres son cantantes de un coro de la Bienal. Y el coro tenía como algunos grupos de mujeres que eran solistas, que eran las que se supone cantaban muy bien, y otro grupo de mujeres que era el coro, el resto, ¿no? Trabajé con las que eran del resto. Todas ellas habían querido ser cantantes, les hubiera gustado, tenían sus modelos, muchas les hubiera gustado parecerse a Mara Portuondo, ¿no? Como de haber tenido incluso esa voz, ese reconocimiento, ese estilo. Y durante 2 meses que estuve trabajando con ellas, lo que hicimos fue preparar un concierto en vivo para que ellas pudieran cantar solistas por primera vez ante el público, ¿no? Como se imaginaban. Así que durante 2 meses preparamos ese espectáculo. La idea era que durante toda la Bienal esto funcionara, pero bueno, durante 2 meses que estuve previos a la Bienal, ese proceso fue muy fuerte, y cuando llegó el día de inauguración apenas pude hacer un video, y lo que quedó fue un video circulando que ni siquiera se podía ver. Me gusta eso de que a veces cuando llego a las instancias de exhibir mi pieza no existe o no se ve, porque el proceso ha sido tan potente que no logro traducir eso que ha sucedido, ¿no? Como es un problema también que me circula en mi trabajo, ¿no? Cómo abordo esto que me está sucediendo acá, que es un proyecto artístico, después en ese ámbito de exhibición. Casi siempre siento que fracasa en el sentido de cómo se pide que tiene que estar exhibida la obra, ¿no? Entonces, hicimos este concierto que fue totalmente maravilloso. Cada una de ellas hizo mucho esfuerzo para lograr cantar como quería, como se imaginaba y lo que quería cantar. La situación también económica era bastante precaria para ellas y para mí. Y cuando terminó el concierto, ellas realmente lograron
lloraban así de una emoción tremenda porque habían logrado casi como cumplir un sueño, ¿no? Entonces esta pieza, que para mí es bastante fuerte y es una de las últimas, tiene como ese contenido también en el que yo me planto con esas cuestiones de duda, de que a mí me interesa mucho pensar cuál es el rol del arte, para qué sirve, por qué soy artista, qué tipo de artista quiero ser. Eh, Me gusta vincularme también con mis sueños, ¿no? Yo me acuerdo de cuando era chica soñaba, como yo creía, incluso por esto que contaba al principio, al haber escuchado ese olor romántico, ¿no? Decidí pintar en un taller que tenía el olor del taller de mi madre. Entonces ese olor, ¿no? Es como un acto decidido, no me importa si él es un buen docente o si no sé, pero a mí me interesaba como la emoción la contención que me daba ese olor. Entonces casi siempre esa cosa intuitiva, esa cuestión afectiva es lo que me mueve a trabajar, a dar el paso siguiente. Y en ese paso siguiente la pregunta es, o el deseo era, el arte tiene que cambiar el mundo. Y todavía a mi edad sigo creyendo que es una herramienta muy poderosa para poder cambiar el mundo. Tiene mucho contacto, ¿no? Con nuestro vecino, vecine, con la gente que nos rodea, con la familia, con algo, con no sé, de qué manera esos gestos me permiten a mí sensibilizarme y sensibilizar al otro para poder pensar una opción diferente, ¿no? Y me gusta discutir el saber. ¿Qué significa saber? También siento que en el mundo en el que yo habito, que es esto del arte, si hay un modelo de artista y que si ese modelo no tiene esas condiciones que el sistema exige, es muy difícil avanzar. Entonces con esta pieza también me interesa ir y venir y discutir con ese autoritarismo, ¿no? ¿Quién dice que no sé, estas mujeres, no, yo no sé cantar? ¿Quién te dijo a ti que tú no podías cantar, que no sabes cantar? ¿Quién inventó la manera de cantar bien y la manera de cantar mal? ¿Cuál es ese patrón que instala eh, esos saberes? Me interesa discutir un poco con eso, estoy discutiendo con eso y con la idea de que después, a esta edad, hay una profundidad. No sé, estas mujeres eran chicas en la pre-revolución cubana y después fueron adolescentes, jóvenes en la revolución. De ninguna de las dos maneras pudieron hacer lo que quisieron, ¿no? En la pre-revolución, cobatistas eran negras, pobres, mujeres, no tenían ninguna condición para pensarse, estudiar arte o ser artista, subirse a un escenario y hacer lo que querían. La idea de poder desear pensarse distintas a lo que le imponían, no existía eso. Entonces, esta memoria que tienen ellas en su garganta es una voz para mí impresionante, ¿no? Bueno, más o menos estas situaciones he venido trabajando y vengo trabajando. Voy a mirar, no sé si me quieren preguntar algo, vamos como a terminar. ¿Qué hago? No sé si quieren preguntarme cosas o algo, no sé, pierdo las viejas preguntas. A ver si tengo algo más les voy a mostrar a lo mejor para que vean, por ejemplo, un video que me gusta mucho. A ver, un video. Este me gusta mucho. Este lo hice acá en México, es con un coro del INAPAM. Durante un tiempo estuve yendo a participar de un coro a ver si se ve y si se escucha, ¿no? ¿Se escucha?
esta pieza fue todo el ensayo durante también 2 o 3 meses. Yo estuve yendo a cantar con el coro. En una primera instancia, sobre todo cuando estaba trabajando en esta etapa, yo me incorporaba a la escena como persona que estaba aprendiendo a envejecer, ¿no? Eso era como yo aprendía de ellos a envejecer. Y ahora, por ejemplo, yo tomo el rol de algunas, por ejemplo, a ver si encuentro. Tengo otro video que acabo de hacer, que todavía no lo hemos mostrado, que iba a mostrarse en el laboratorio de la Alameda, que es donde una Cristina, que es una amiga mía, que ella empezó a escribir siendo una mujer ya pasado los 70, descubrió como que a ella le interesaba la escritura. Entonces pasado los 70 empieza a escribir y a hacer cuentacuentos. Yo he trabajado bastante con ella y en este caso la idea era que hiciéramos una performance sobre la Alameda Central, donde ella pudiera escribir sobre historias y su memoria y la Alameda, ¿no? Entonces lo que pasó es que ella escribió esos textos y la perfo la hice yo, ¿no? Como que atravesé, a ver si lo puedo adelantar un poquito, voy caminando sobre la Alameda leyendo los textos que ella escribió sobre sus memorias o cosas que investigó. Este parque es la Alameda Central de la Ciudad de México. Es el más antiguo de toda América desde 1592. Estuvo inspirado en la Alameda Hércules de la ciudad de Sevilla, que se creó unos años antes, en el año 1574. El más acudían complacidos a esas reuniones. Entre ellos asistían a Manuel Acuña y Juan de Dios Pesa, o José Martín. Bueno, todo el video es así. Llegó. Leo por toda la Alameda, la recorro con los textos que ella escribió para hacer esta pieza, ¿no? Y una última, porque yo creo que también ya se nos está terminando el tiempo, antes de irnos, quiero mostrarles un video, porque tengo un grupo que también se llama Las Desesperadas por el Ritmo. Es un grupo de artistas argentinas con la que he estado trabajando, son mis amigas, somos artistas visuales que en el 2012-13 empezamos a pensar un poco estas cuestiones, ¿no? De que con esta edad empezamos a ser invisibles, cómo empezar a poner en evidencia eso que estaba pasando, que una artista mujer de más de 50 empieza a desaparecer si además no tiene la carrera o no ha sido la histórica que quiere descubrir el sistema que era importante en los años 60, ¿no? Entonces, y nosotros empezamos a hacer un grupo, una banda que se llama Karaoke, Las Desesperadas por el Ritmo. Nos juntamos a cantar. Bueno, nosotras nos juntamos a cantar, a hacer letras, donde nos hemos hecho canciones que cantamos en teatros, en eventos de arte, en galerías, ¿no? Como tratando de instalar también un poco la idea de esto, de la invisibilidad de las mujeres de nuestra edad, las artistas de nuestra edad. Acá tenemos fotos de cantando en un teatro en Buenos Aires, ¿no? Como en el... alguien me pregunta si tengo una metodología. Yo no tengo metodología. Creo que tengo un método, sí, que sí, mentira, sí lo tengo.
el método que tengo es el afectivo, el encontrarme con las mujeres, con las amigas, con quien necesite trabajar y intimar, ¿no? Charlar, eso, como el encuentro íntimo. Es importante la bebida, tiene que haber una botella de vino, una botella de mezcal, una cerveza, comida, charlar y contarnos nuestras cosas, ¿no? Que desde ese encuentro íntimo aparecen siempre esas respuestas que por ahí yo no me animo ni siquiera a preguntar, ¿no? Por una cuestión de pudor, de respeto. Y esas preguntas o esas respuestas tampoco nunca están en la práctica, en la pieza. Generalmente en la pieza lo que muestro es como una especie lo que muestro es la actividad que estas mujeres hacen cotidianamente para pasar el tiempo, o es esa profesión que hubieran querido hacer y la están haciendo ahora, la que dibuja, la que pinta, la que cocina, la que baila, ¿no? Tengo una pieza de danzón, todas estas mujeres con las que trabajé que iban a bailar el danzón a la Plaza de la Ciudadela, ellas llegaron ahí grandes porque tenían que mover el cuerpo, porque tenían artritis, porque estaban deprimidas, se sentían solas, y entonces el baile es un remedio, la sana. Y en mi método es encontrarme con ellas, entender la densidad que hay detrás de ese movimiento de pie, de mano, de cuerpo, de voz, ¿no? No sé si María del Carmen está... Y la experiencia de acá hay una de la sala MOAC 10 fue hermosa, me encantó, la verdad que me pareció importantísimo el hecho de tener de un video en una sala donde el video se vio muchísimo. Bueno, no sé qué más. Yo también brindo por por el método, es lo que más me gusta brindar. Bueno, creo que ya está, llevamos una hora de pláticas y después quieren preguntas, por si no he podido responder lo que me preguntaban porque no estaba mirando el telefonito. Sol, si querés después charlamos. Corto, entonces. Me preguntan por Instagram o por donde quieran. Bueno, voy a finalizar mi charla. Estoy agradecida a los que escucharon. Y sí, creo que nada más. Quedamos al contacto. Muchísimas gracias por la invitación, Aura, y espero que haya sido agradable mi visita a mi estudio. Chao.